Hola a todos, ¿qué tal? Hoy hablamos de Alcayos, la nueva obra de Tengu Ediciones, editorial gracias a la cual hacemos esta reseña, ya que nos ofreció esta copia de prensa. Alcayos, que si seguís el mundillo a través de redes sociales, pues veréis que ha provocado un pequeño terremoto en Twitter, Wacom, canales de YouTube, la ponen de obra maestra, así que aquí vamos a ver si está a la altura de esas opiniones. Antes de eso comentar, bueno, que es la primera obra española de Tengu que ya, a pesar de lo joven que es esta editorial, ha publicado bastantes cosas y, como he comentado en otros vídeos, tiene un catálogo impecable. Pero hasta ahora se había centrado básicamente en cómic europeo, cosas como Cosacos, el Gravestone, o cómic independiente americano, funk, canto o incluso el manga con Haunted House, todas esas obras de las que tenéis reseñas en el canal y enlace en comentarios. Pero esta es la primera vez que edita un cómic español, cómic hecho ex profeso para el mercado patrio, y la verdad es que tiene mucho mérito, porque aunque últimamente hemos visto la explosión de pequeñas editoriales que editan a cómic español, autores españoles, la mayoría de las veces lo vemos con, optan por el tamaño reducido, por papel de discutible calidad, un precio que iguala o supera al de obras ya testadas y con la vitola de calidad que viene del extranjero. Pero en este caso tengo optado por un formato, ya digo, buenísimo. En cuanto al tamaño, fijaos, no solo es más reducido, sino que es incluso más grande, vamos a compararlo, que el Comic Book USA estándar, ligeramente más alto y bastante más ancho, que el dibujo lo agradece. El papel, ya digo, es blanco y negro, papel poroso, de muy buena calidad, y al final tiene desde una en pequeña biografía de los autores hasta alguna portada alternativa y algunos sketches y algunos estudios de personaje. En cuanto a la edición, como siempre, chapó, y a 25 euros, pues más todavía. Incluso una tontería como es el marcapáginas, pues se agradece. Ya digo que, aunque siempre es un mérito de cualquier editorial arriesgarse a publicar material que no viene del extranjero con la seguridad de que ya tiene reseñas positivas, etc., pero el hacerlo además con este formato y a ese precio, de nuevo, chapó. Y bueno, la obra en sí, ¿esto qué es? Pues esto es recontar, o no es recontar el mito de Hércules. Esto no es lo típico de contar las 12 pruebas de Hércules con un dibujo modernito, que es lo que suele tirar lo fácil. Esto es usar el personaje, pero en un entorno y un contexto totalmente diferente. Esto es una obra de Juanma Mayén y Adrián Bonilla, autores de las que ya os he enseñado. Hay una biografía al final, autores que son, bueno, no voy a decir novatos en el mundillo porque ya tienen obras publicadas, pero creo que esta es la primera de ambos publicada en España. En YouTube tenéis varias entrevistas, os recomiendo la del diario del Kovacs, Montu, hizo una charla muy agradable. Juanma Mayén es actor que, como todos los actores, ha trabajado en muchas cosas, entre ellos de camarero, y allí conoció al dibujante Jorge Balaguer, que, bueno, llegaron a partir de ahí, se interesó en el mundillo del cómic y trabajó con él en El Rival. En la editorial Marcosia, editorial británica, que comenté o reseñé algunas de sus obras cuando estaba en OnlyFans, os recomiendo sobre todo esta. Luego siguieron trabajando con DGM y a partir de ahí ya con Adrián Bonilla colaboraron en Las aventuras de Tom Sawyer, que tuvo una buena acogida a pesar de que no se publicaba en España. Eso hizo que siguieran queriendo trabajar juntos y Adrián Bonilla pues se le ocurrió la idea de este Hércules envejecido. Adrián Bonilla, que de nuevo no es de esos dibujantes de toda la vida, es un músico que, como él dice, era el chico que dibujaba bien en el colegio, pero que luego lo fue dejando y que se centró en la música y durante muchos años se dedicó a música profesional. Poco a poco volvió al dibujo y trabajó en Las aventuras de Tom Sawyer y en cosas como Star Trek, algunas cositas para Kickstarter, pero esta es su obra, su gran obra publicada en España, su primera gran obra. El formato
viene acompañado este formato con esta pequeña reproducción de la portada. Ignoro si solo en la primera edición esto viene retractilado, y al abrirlo me encontré la sorpresa. Ignoro, ya digo, si va a ser en la primera edición o en todas las que le sigan, pero la verdad es que es un muy buen detalle. La obra de Juanma Mayen y Adrián Bonilla, ¿cómo podemos empezar sin hacer spoilers? Bueno, vamos a empezar por al revés por esta vez. Vamos a empezar por el dibujo. El dibujo es impresionante, ya directamente. El dibujo, nada más que las primeras páginas, Bonilla, cuando se le ocurrió la idea e hizo los primeros diseños, las primeras páginas las subió a Twitter y tuvo una acogida espectacular. Él mismo lo cuenta en alguna de las entrevistas que, ya digo, ha hecho en YouTube, y es que con este dibujo no me extraña. Es un autor que con claras influencias manga, lo que él leía de joven era manga, los cómics que hacía con sus amigos eran inspirados en los títulos mangas que él leía, pero que además tiene muchas influencias, y eso se puede ver a lo largo de la obra, homenajes desde a Frank Miller hasta cómics de DC, Marvel. Yo, a primera vista, lo primero que se me ocurrió cuando lo leí fue Infinity Outrage, un cómic de Kenny Ruiz con guión de Víctor Santos. Estáis viendo ahora algunas imágenes que me encantó cuando lo leí. Creo que le hice reseña en OnlyFans, y también tenéis reseña de un amigo mío, Sanel, en Comic Verso, y bueno, el dibujo impresionante y este a la altura. Bueno, pues en las primeras páginas vemos lo que nos vamos a encontrar el resto de la obra. Un cómic con muchas influencias manga en la dinámica, en los recursos, con un gran dominio del blanco y negro y sobre todo de las tramas mecánicas. A nivel de dibujo es impresionante, y luego tiene una ruptura de lo que es la narrativa convencional, desde partes en la que salta a el formato apaisado, hasta rupturas de la cuarta pared que me han encantado. Esta, por ejemplo, la fuerza de un impacto hace que el personaje salga disparado y aparezcan esas páginas de sketches que hemos visto para incrustarse en una página de guión, que al caer os choca la descripción de la página en la que el personaje... Bueno, pues a nivel de dibujo no vais a tener no vais a ponerle ni un pero, porque además hay un montón de homenajes. Mira, a Akira. Aquí, vamos a ver si lo encontramos sin hacer spoiler, tenemos gran homenaje a Frank Miller. A nivel de dibujo no le vais a poner ninguna pega. Este Hércules envejecido, que ahora ya hablamos del guión con mucho cuidado y sin hacer muchos spoilers, vive retirado en Japón, huyendo de su pasado. Un Hércules amargado a través de monólogos internos y conversaciones con su compañera, el león de Nemea, de la mitología clásica. Hay mucha mitología aquí, no solo griega, no solo griego-latina. Aparecen personajes de la mitología judeocristiana, de la egipcia, de la japonesa. Hay unos tengu, que no sé si son un guiño a la editorial, ya lo veremos adelante. Y la trama empieza con este Hércules, que ha renunciado incluso a su nombre. No se llama a sí mismo Hércules, sino Alcaios, y eso da una pista por dónde va la cosa, que vive amargado, recluido en una cueva y intentando dejar atrás su pasado, pero el pasado siempre vuelve. Y vuelve en la forma de un oso que está a punto de devorar a una familia de campesinos. Un oso que obviamente, ya lo estáis viendo, es más de lo que parece, y que le hace tener que volver a enfrentarse a lo que es y a lo que fue. Aquí me ha recordado un poco la trama al Wonder Woman de Azzarello, la forma de ese niño, un niño divino al que hay que proteger, y nuestro héroe, pues la verdad es que no está en su mejor momento. Un héroe que sus propias dudas, sus fallos del pasado, la falta de seguridad le hace ser un héroe mucho menos infalible de lo que las leyendas nos habían contado. Cuando queda a cargo de proteger a este hijo, aparecen tramas secundarias. Aparece la figura de Nerón. La ruptura de la cuarta pared está presente en todo el cómic, y eso puede molestar a muchos y puede fascinar a otros. A mí, sinceramente, en la primera lectura de esta historia no me convenció, me pareció muy confusa. En una segunda lectura, y ya sabiendo de lo que iba, y sobre todo dejando atrás ese hype, porque es que las reseñas
de obra maestra, de bla bla, nunca hacen bien a la hora de enfrentarse a un cómic. En una segunda lectura lo he disfrutado muchísimo más, por la trama, que es proteger a ese niño, que ya hemos visto en otras obras como ese Wonder Woman de Azzarello, pero por la inclusión de obras, mira, fijaos, esto me ha gustado también, los 12 trabajos de Hércules, pero homenajeados como portadas clásicas de Marvel. Aquí tenemos a la clásica de Thor de Simonson, aquí el Spider-Man de Ditko, aquí el Superman, ese primer cómic del personaje, las guerras del infinito, todo aquí la portada clásica de Green Lantern. Pues además de Hércules aparecen otros personajes de la mitología clásica, este Zeus, muy diferente al que conocemos, y el villano que no hablaremos más spoiler, pero a partir de aquí aparecen diferentes personajes de mitología, estos Tengus, que ya digo, no sé si es un guiño a la propia editorial que edita el cómic, ruptura de la cuarta pared, y luego tramas secundarias. Tenemos aquí a Bodiacia, la reina britana que puso en jaque a Roma. Aparece también por ahí Nerón el emperador, a ver si lo aparece. Nerón el emperador. Aparecen también otros personajes de la mitología, los centauros, muchísima acción y partes en las que nuestro personaje... no, ¿quién sería hacer spoiler? Os dejo simplemente mostrando las páginas, que simplemente por el dibujo el cómic merece la pena. Conforme la trama avanza, vemos que hay juegos en la narrativa como este capítulo, esta parte en formato paisado, que se aprovecha mucho para la escena de batalla, y la inclusión de otros personajes de la mitología judio-cristiana, la mitología egipcia, etc. Y el final es que no quiero hacer spoiler, pero digamos que vuelve al espíritu clásico o al tropo clásico. Hablar más sería hacer spoilers, contar giros de la trama, etc. Mi opinión final. Ya os dije que en un principio me pareció confuso, en una segunda lectura me gustó mucho más, y podría resumirlo en dibujo espectacular y trama intrigante. El dibujo ya lo habéis visto, no hay que hablar más de él. Y la trama tiene personajes, la inclusión constante de personajes y de tramas paralelas mantiene la atención. Y el hecho de que no sepas por dónde va a salir la cosa, termino este tomo y no tengo claro hasta dónde o hacia dónde quieren ir los autores. Eso hace que siga con la intriga y me siga interesando. Pero el que espere encontrar la obra maestra instantánea que todos hablan, el que espere encontrar un cómic mucho más, con una trama mucho más convencional, mitológica, de peleas y pues que se olvide, porque ya digo, la inclusión de la ruptura de la cuarta pared, las tramas paralelas que parecen no venir a cuento, todo eso hace que no sea una obra que vaya a dejar satisfecho al lector que busque algo más convencional. Al que le guste lo experimental, al que le guste salirse de lo típico, pues se va a disfrutar de esto mucho. Y ya digo, solo por el dibujo, esto hay que darle una oportunidad, aunque solo sea por el dibujo. Este hombre va a llegar muy lejos. Nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.